Saludos, bienvenidos a los mensajes espirituales de amor y luz. Comando Ashtar. Acceso a la conciencia superior. Saludos. Actualmente, en las muchas personas que ya están preparadas, hay un desarrollo que les permite acceder a través de sus coronas, a más de la conciencia de otros planetas, y formas de vida altamente evolucionados, del interior del universo. En parte, este desarrollo se debe al hecho de que la corona se conecta cada vez mejor con el corazón, que en este momento se está abriendo, y también está conectándose mejor con la Tierra. Uno de los desarrollos que se puede ver en este momento, es la canalización de muchos humanos de más luz pleyadiana. La gente puede llevar inconscientemente esta luz, y transmitirla energéticamente al mundo, lo que puede reflejarse en el lenguaje o en la palabra hablada, pero también puede hacerse a través de otras formas de expresión, inherentes a la creatividad. Más importante aún, esta luz que viene de las Pléyades a través de la corona, probablemente es una energía angelical. Se ha creado un espacio enorme en la cabeza de las personas, porque se han desprendido de las muchas viejas piezas, y juicios del pasado. Este espacio ahora puede llenarse con energías, de frecuencias mucho más altas y con sabiduría, así tengan múltiples talentos para la sanación. La luz de Andrómeda también está aumentando en fuerza en la Tierra, es una energía altamente desarrollada en la curación de traumatismos cerebrales, puede sanar los trastornos de ansiedad y depresión, de estrés postraumático, el daño permanente de una conmoción cerebral. Cuando tienes un chakra de la corona altamente desarrollado, y estás estrechamente entrelazado con Andrómeda, a futuro, muchas cosas pueden cambiar en tu propio cerebro. Esta energía trabajará en la curación de cualquier trauma y separación, entrelazará a las formas superiores de la conciencia con tu cerebro. Este desarrollo conlleva otra prometedora sorpresa, debido a que Andrómeda tiene una conciencia muy especial, inteligente y también muy imaginativa, podrán ir en muchas direcciones. Una cosa que es segura, es que con esto dispondrán de mucha energía curativa adicional. Andrómeda le gusta trabajar con soluciones curativas, que incluyen a plantas medicinales, y al agua como fuentes medicinales. La conciencia que poseerán a partir de este desarrollo, será muy valiosa para su planeta Tierra. Además, pueden notar a un fuerte crecimiento en la luz de Orión, que entra por la coronilla y el tercer ojo. Una vez más, esta es una energía especial, que los ayudará a liberarse de los marcos y limitaciones existentes, y a crear muchas conexiones nuevas en su conciencia. Este puede ser un desarrollo interesante para que lo sigan, ya que puede contener y brindarles muchas pistas sobre a dónde te llevará tu camino en un futuro cercano, y en qué dirección tomarás en tu desarrollo. Se está formando una nueva conciencia, que contribuirá con la creación de un nuevo tipo de ser humano. Somos el Comando Ashtar, a través de Judith Loeffen. Carta de las Pléyades, julio 2021. Refinando el linaje galáctico. Saludos. Desde la perspectiva humana, el objetivo principal de una vida física es vivir felizmente, tenerla llena de amor, entusiasmo y abundancia, porque como todos saben, el yo humano es solo un pequeño porcentaje del panorama general. Desde la perspectiva del gran yo, que no está polarizada, solo hay una razón para vivir una experiencia humana, en una realidad separada, sin importar si el yo humano la considera buena o mala, lo mismo es apreciada como evolución por el yo superior. El gran yo es impaciente, considera que el largo viaje de evolución, y a las experiencias del largo del camino, son inmensamente valiosos para el importante reconocimiento de aquellos, que ya están al borde de este entendimiento. Incluso el dolor más profundo que tienes, existe para un propósito mayor y cuando lo abrazas, te transforma, te integras en el tejido de tu historia galáctica, y universal de la que todos son parte. Muchos nos hacen la misma pregunta, ¿están los humanos condenados a repetir las mismas lecciones una y otra vez? Sabemos que a veces te sientes así, pero la energía de la evolución no es lineal, se mueve en espiral.
En la parte superior de la espiral, donde es más ancha, puede reflejar que la evolución lleva un tiempo tremendamente largo. Esto es lo que experimentaron sus antepasados de Lira, una lenta y tediosa evolución porque, en cierto sentido, primero necesitaron abrir el camino a través de la jungla. Sin embargo, las lecciones que sus antepasados galácticos aprendieron, les permitieron construir en la espiral, el impulso para que las civilizaciones del extremo inferior, donde es más angosta, pudieran beneficiarse del mismo, ya que así es como se refina el linaje galáctico. En la Tierra, ustedes ahora se están beneficiando de este impulso, construido por las lecciones de su familia galáctica. Puede que te emocione escuchar que tu evolución se está moviendo más rápido, pero esto viene con una advertencia. Al moverte más rápido, a través de las espirales evolutivas, tu experiencia suele ser más intensa, especialmente durante la transición desde la tercera a la cuarta densidad, tal como ahora lo estás experimentando. Veamos a dos verdades. 1. En la creación, a pesar de su apariencia, nada está separado de lo demás. 2. En la realidad mayor, no existe el tiempo lineal, por lo tanto, toda esta evolución en espiral está ocurriendo en un momento cósmico. Entendemos que la mente no puede captar este concepto, pero, de hecho, hay una parte de ti que lo entiende porque puedes sentirlo. Entonces, el por qué estemos hablando de esto, es debido a que deseamos que sepas que todo el dolor, y el drama que ahora estás experimentando en la Tierra, ya sea a nivel colectivo o individual, fluye desde el impulso de esta espiral de la evolución. Nada está fuera de lugar, además, mientras haces tu trabajo de autocuración interior, en este camino en espiral, ayudas a desbloquear una corriente de alquimia, que tiene un efecto dominó a través del cosmos. Por ejemplo, un antepasado pleiadiano tuyo que haya curado su dolor interior, lo ha sumado a la corriente de alquimia que estás experimentando ahora. Nada es misterioso o insólito, porque todo fluye perfectamente, por lo tanto, al igual que ese antepasado pleiadiano, tú también estás dando un regalo en las partes inferiores de la espiral, para las civilizaciones futuras. Haces esto, permaneciendo presente por completo, con quien eres en este momento, tanto en el dolor, la alegría, el miedo. Abraza a todo y súbete a la espiral. Cuando los antiguos pleiadianos comenzaron a comprender esta verdad, mientras pasaban a la cuarta densidad, fue una inmensa clave para su proceso de despertar. En el uso de esta metáfora, hay disponible para ustedes en este ahora, una línea telefónica directa a estos antepasados pleiadianos. En este momento de la hora, están viajando voluntariamente a través de la ilusión del tiempo, para ayudar a la humanidad a despertar del sueño de la tercera densidad, así puedan ver y experimentar la interconexión de toda la conciencia. Sentir y abrazar esta interconexión, es lo que crea la alquimia en la espiral de la evolución, que en este ahora es necesaria. A medida que comienzan a viajar por este camino, mientras lo hacen conocen a su familia galáctica, se vuelve claro como el cristal que este es el camino a casa. Continúa montado en la espiral de la evolución. Somos los pleiadianos, a través de Lisa Royal. Neo. Tierra 5D, y de más allá. Amados. La vida en la Tierra 5D y de más allá, será un momento maravilloso y asombroso para todos, porque finalmente, el alma y el ser verdadero podrán manifestarse sin resistencia. La luz que está dentro de cada ser y de cada forma de vida, estará en la expresión de la fuente, ya que, si aún no lo han hecho, todas las vidas vividas se fusionarán en una. Los deseos e intenciones puros para sí mismos y los demás serán los mismos. Los talentos e intereses que cada uno tiene se ampliarán y disfrutarán de una nueva manera, les parecerán perfeccionados. Esto se debe a que no quedarán fuerzas oscuras, será como dicen las escrituras. Ahora verás a través de un espejo, aunque primero veas oscuridad, luego percibirás tu cara y la de los demás, notarás que te son conocidas. Tendrás un nuevo amor y conocimiento por la naturaleza y de que todo es sagrado y está vivo. En este ahora, estamos activando los cristales tanto como podemos, porque estas entidades vivientes son amor, contienen energía e información, y estarán conectadas a la persona que las tengan de una manera nueva.
Cuando se sostienen en la palma de la mano, dan y reciben información desde ellas y a quien los sujeta, es muy parecido a una computadora. Los cristales siempre se han utilizado en los viajes galácticos y finalmente todos tendrán acceso a esto. Los viajes espaciales se volverán comunes, ya que todos se acostumbrarán a las nuevas frecuencias, en todos se activarán múltiples hebras de ADN para una vida normal en la 5D y más allá. Aquellos que deseen expandir la conciencia a un ritmo más lento, tendrán opciones que les permitirán elegir con libertad, ya que este es nuestro derecho del ser. Solo habrá tipos de tratamientos holísticos, no los llamaremos medicamentos, pero se considerarán parte de una vida sana y completa. Estos tratamientos se obtendrán de hermosas plantas y flores que ya no estarán contaminadas por las toxinas con las que alguna vez las han rociado. Las flores y verduras volverán a verse como deberían y contendrán a todo lo que necesitan para su sustento, serán muy parecidos a Taijeta, donde ahora nuestras flores son del tamaño de melones. El agua será pura y segura, podrá obtenerse naturalmente de los arroyos y será segura. Los animales estarán en paz y caminarán entre todas las personas sin tener miedo, ya que habrá una nueva comunicación y comprensión, en los humanos no habrá ningún deseo de comer o matar a las otras criaturas. En los artistas o creadores, les aumentará el deseo creativo, sus trabajos serán magníficos, la música se disfrutará como nunca antes. Los pleiadianos trajeron la música al planeta y tendremos celebraciones tal como lo hacemos en casa. Pensar en ahora en estas cuestiones es bueno, ya que con cada pensamiento estás creando la vida en la cuarta densidad. En ahora te ayuda a expandir la conciencia, también te ayuda a que cambie el brillo de todas las cosas que desees que ocurran. Este brillo ya está ahí, y su seres está esperando esta anticipación, porque este es un tiempo de gran rapidez, mucho más de lo que imaginas, por lo tanto, se expresará antes de lo esperado. Con este brillo, todos sus trabajos artesanales volarán en todas direcciones, todos estarán encantados y sin ningún miedo en absoluto. En el brillo, la música de la existencia se reproducirá de la misma manera que ahora lo está haciendo, podrás recordar a todas tus vidas, conocerás a todos tus viajes y a tus tiempos como un guía espiritual. Con amor y luz, soy Neyo, a través de Judith. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales. Y hasta un próximo mensaje espiritual, de amor y luz.